Formalizarse es hacer patria, ¿no? Es hacer nación, porque gracias a ello el Estado puede seguir creciendo. Ese dinero de la formalización de los impuestos puede hacer que se atiendan las necesidades de la población. Seguramente, bueno, en un país como el nuestro difícil, que ha pasado momentos complicados con el terrorismo, con, en fin, los gobiernos autoritarios, las medidas difíciles, hemos tenido épocas de bonanza económica, seguramente hemos tenido épocas muy complicadas socialmente, ¿no? Tenemos muchos recursos, pero no hemos podido, o recién estamos en los últimos 15 años explotando, como se dice, saliendo a flote y tratando de crecer poco a poco. Pero con la formalización esto podría ser más rápido. Claro, seguramente dirá usted, bueno, ¿para qué? No pago impuestos, no me hago problemas, no tengo que darle beneficios a mi personal. Bueno, eso creo yo que también es una consideración especial que cualquier ser humano debería tener para con su trabajador. Pero es importante, si uno quiere hacer empresa también, que se formalice. La única forma de crecer es vender. Vender, cuando uno vende, paga impuestos. La única forma de poder bancarizar, entrar al sistema, poder conseguir un préstamo y para eso poner otro negocio y seguir creciendo. La única forma para eso es tener en regla toda su situación, obviamente formalizarse y llevar la contabilidad también. Es sumamente importante en ese sentido. Nos acompaña Carlos Vargas, él es experto en tributos. Vamos a hablar de la contabilidad, vamos a hablar de la formalización, vamos a hablar de todos estos aspectos. Hay una opción hoy que es MIPE también, para comenzar. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué es importante? Más o menos he hecho una introducción un poco larga, pero significativa, ¿no? Porque creo que tenemos que entender la importancia primero de formalizarse. ¿Usted por qué considera que uno debe formalizarse y uno debe tener además sus documentos en regla, su contabilidad? Bueno, en efecto, la importancia de la formalización está basada en que la empresa o la persona que logra formalizarse, en primer lugar, tiene acceso al sistema financiero, tiene acceso también a los créditos empresariales de proveedores, pueden acceder, digamos, a las licitaciones públicas, pero principalmente la importancia, digamos, de la formalización está en que permite que su patrimonio esté bajo buen recaudo, dado de que si se formaliza todo el tema, digamos, de acreencias, estaría bajo el aporte total del patrimonio, del capital aportado. Vale decir, de que si no fuese formal, su patrimonio estaría permanentemente en riesgo, expuesto a que sea, digamos, embargado, tanto por el tema del lavado de activos como por el propio esquema de SUNAT, ¿no? Por evadir impuestos. Entonces, de cualquier modo, el hecho de formalizarse hay que hacerlo. Es indispensable, digamos, ¿no? No se puede pensar en trabajar o en hacer negocios si no se es formal. Y si es informal, va a tener que tener, digamos... Mucho cuidado y que pueda perder en algún momento sus propiedades. Como se dice, vivir a santo de mata, ¿no? Exactamente, así es. Ahora, ¿por qué hay tanta informalidad en nuestro país? Entiendo que no es popular combatirla, ¿no? Sí, en efecto, en los últimos años ha habido una lucha frontal, entiendo, por parte de la SUNAT y el Estado mismo, a efectos de poder ir reduciendo gradualmente el tema de la informalidad. Desafortunadamente, en los sectores que están lejos, digamos, de las ciudades, es donde más se produce la informalidad. Claro. Tal es el caso, por ejemplo, de la minería informal, también el caso del turismo receptivo. Y todo tipo de comercio. Y todo tipo de comercio en general que se da fuera de las ciudades, por lo general están expuestas a la informalidad. Pero precisamente el Estado, a través, digamos, de su Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT, ha empezado a dar muestras, digamos, de cambios en la estructura, digamos, de controles, de tal modo que hasta este momento se están reduciendo significativamente todas las opciones que tenían normalmente los informales para seguir siéndolos. Claro. Dentro de ellas, por ejemplo, para este año 2016 se ha bajado la valla, por ejemplo, para efectos de llevar los libros electrónicos. Por ejemplo, ahora, a partir de enero del 2016, aquellas empresas que durante el 2015 facturaron
alrededor de 288.000 soles, que viene a ser algo así como 20.000 y tantos soles mensuales, están obligados a partir de enero de 2016 a presentar libros electrónicos, lo cual, digamos, ya es una iniciativa bastante directa y frontal contra la informalidad, dado de que este mecanismo serviría para que la SUNAT pudiese detectar oportunamente la informalidad o, en todo caso, manejos indebidos, ¿no? Como por ejemplo compra de facturas, ventas no declaradas. Eso se entiende, ¿no? El carácter disuasivo de esta cuestión, y bueno, ya con las sanciones, el tema punitivo seguramente. Pero hay que cambiar la conciencia, creo que es lo primero, ¿no? Hay quienes consideran que no existe formalización, y esto lo he escuchado siempre, desde que tengo uso de razón, por los altos impuestos y por la carga laboral. Eso es manejable, digamos, porque también se necesita, obviamente, los impuestos tienen un fin y un objetivo, y la carga laboral lo que hacen es darle el derecho al ciudadano de tener una serie de beneficios. Entonces, ¿es un mal necesario, por decirlo de alguna manera, o hay países en los cuales se puede manejar? O la única opción, por ejemplo, es crear la facultad de hacer una MIPE y de pronto que la carga sea menor. En efecto, en todos los países de la región, la media, digamos, de la parte impositiva laboral es más o menos similar, quizás con unas diferencias muy mínimas, pero la formalización del trabajador es importante para efectos de que el país tenga un crecimiento armónico. Lógico. Dado de que aquellas personas que tienen los beneficios laborales correspondientes también tienen acceso al sistema financiero. Los otros no tienen absolutamente ningún privilegio, ninguna facultad, ninguna potestad de nada, porque aparentemente están fuera, digamos, de la formalidad. No se puede garantizar que tienen un ingreso, y eso hace que estén fuera del sistema, y estar fuera del sistema es estar fuera de un préstamo para poder seguir creciendo, poder poner un negocio, poder comprarse un auto, poder comprarse una vivienda. Es decir, son como si no fueran realmente ciudadanos, ¿no? Exactamente, y lo más importante en la primera parte de la introducción en este tema está en que cada ciudadano en todos los niveles, digamos, de la sociedad debiera tener una actitud y una conducta, digamos, con respecto a los impuestos. Claro. Del más importante empresario hasta el ciudadano más sencillo, digamos. Entender para qué sirve, ¿no? Y su importancia, ¿no? Claro, por ejemplo, una amiga panameña me comentó en algún momento de que qué importante sería que cada ser humano, cada ciudadano tuviera, digamos, esa conducta o esa forma de poder manifestarse, digamos, ¿no? Con un sentido de responsabilidad. Correcto. Con respecto a sus propias contribuciones. Bueno, por eso la campaña de SUNADE exige tu comprobante, ¿no? Exacto. Tu boleta, en fin, ¿no? Y en realidad sí, debería haber quizás un poco más, una concientización, digamos, más agresiva. Esto tiene que estar también en la educación y en las escuelas, ¿no? Debería partir en realidad desde las escuelas. Claro. Ahora, vuelvo a la pregunta, porque he escuchado, usted también como experto en tributos debe haberlo escuchado. Mucha gente dice, si el IGB fuera 10% yo lo pagaría. Así. Pero casi 20% es demasiado. Más renta, más la carga, en fin, es mucho. Es cierto, por ejemplo... Esto es una buena opción, porque también creo que es una fórmula que todo el mundo sabe, y ya no es secreto, que para conseguir más ingresos por impuestos, por tributos, es mejor ensanchar la base, ¿no? Una mayor base tributaria más que la presión, porque los que pagan impuestos están ahorcados y cada vez pagan más. Y mucha gente no los paga. Entonces, yo digo, bajas el impuesto y de pronto generas un mensaje, ¿no? De conciencia, y que más gente pague. ¿Es eso posible? ¿Es eso factible? ¿Ha visto usted ejemplos en otros lados? Totalmente. De hecho, el sistema, digamos, de impuestos en Latinoamérica es un sistema muy punitivo, digamos, en el sentido de que es muy exigente por los altos niveles de porcentaje que cobra. Entonces, por ejemplo, en el IVA, o lo que llamamos en Perú el IGB, es alto, como lo es alto en Chile, en Argentina.
y cuyo resultado en esta época de desaceleración económica a nivel mundial se ve el impacto en la baja, digamos, del crecimiento del PBI, que por ejemplo en el caso peruano ya las expectativas de cerrar el ejercicio fiscal 2015 apuntan a llegar solamente a un 2,5, al igual que en el caso chileno y en el caso de los demás países que todavía tienen un nivel positivo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Panamá, Panamá tiene una tasa de IVA de un 7,5%, y el PIB o el crecimiento de Panamá es impresionante porque normalmente ha estado en el rango del 7 al 9% de crecimiento y este año está cerrando en 5 a 6%. Entonces esto demuestra claramente de que a una menor tasa impositiva podría, digamos, ampliarse la base tributaria. Hay una mayor declaración. Y tener una economía dinámica, donde todos contribuyen, donde todos tienen, digamos, acceso a todos los medios, digamos, que puede permitir un país en crecimiento, ¿no? Porque la informalidad tampoco es parte de esas estadísticas, ¿no? Totalmente, o sea, es un país que está integrado, claro, y que todos contribuyen de una u otra manera de acuerdo, digamos, a sus ingresos, y por consecuencia es un país que va creciendo y crece en infraestructura, crece en educación, crece en salud, se reducen los niveles de pobreza, que es precisamente lo que nos hace falta, ¿no? La corrupción existe en todo lado, pero si hay un nivel, digamos, de incremento de la recaudación tributaria, esta podría utilizarse, digamos, de una forma eficiente, ¿no? Y la gente ve cuando está bien invertido, digamos, ese recurso, la gente se da cuenta y también de alguna manera asume el compromiso, ¿no? De pagar sus impuestos, de darle al Estado la posibilidad que esto se distribuya, ¿no? Exacto. Creo que eso es lo que todos buscamos. Ahora bien, este es un ejemplo nada más, hay varios ejemplos. A mí lo que me parece curioso es que la mayor parte de la informalidad de pronto está en el comercio de personas que son muy emergentes, ¿no? Sí. Y que crecen como puedan crecer, pero decía también en una introducción, ¿no? La única forma de uno realmente crecer es en la formalidad, porque tú tienes un negocio, sea pequeño, sea grande, y si no das boleta, no tienes un flujo de caja, digamos, probable para un banco que te puede dar un préstamo más adelante y poner un segundo negocio y un tercer negocio y seguir creciendo, ¿no? Y además, es como que uno, crece dentro de la informalidad, pero sabes que no vas a crecer más. O sea, ya va a llegar un momento que además cuando ya te expones mucho, estás, digamos, valga la redundancia, te expones a que te fiscalicen, ¿no? No, y además de ello, puedas perder literalmente todo lo que ganaste. Exacto, porque está mal habido, digamos. Está mal habido, dado de que no ha sido declarado, no ha pagado impuestos por ello. Entonces es un mal negocio realmente ser informal en estas épocas en el país. Por ejemplo, la ley de lavado de activos se ha endurecido tremendamente, y no porque la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú haya querido que sea así, que dicho sea de paso tiene esa actitud, sino porque existe un modelo mundial, existe un ordenamiento mundial que apunta a que todos los países tengan un severo control sobre el tema del lavado de activos. Entonces, consecuentemente, si no pierde por el tema del lavado de activos, podría perder por el tema de SUNAT, porque SUNAT también podría encauzar un tema de desbalance patrimonial y consecuentemente considerarlo como un ilícito penal, y a su vez con la consecuencia, digamos, de la pérdida de la libertad, inclusive, además de los propios bienes personales. Habría que fortalecer en todo caso ese trabajo que se hace en la banca, ¿no? Porque, bueno, los que viven en la informalidad manejan solamente efectivo, pero en algún momento pasan por el banco, ¿no? O sea, no como empresa, como persona natural, en algún momento hacen una transacción. Entonces ahí de pronto se puede notar dónde está la irregularidad, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, ya se está regulando ese aspecto, como se hizo en México hace muy pocos meses, donde, por ejemplo, transacciones mayores a $1,000 obligatoriamente tienen que ser a través del sistema financiero, para que pueda ser efectiva una transacción ante
ante la notaría para una compra-venta. Para que quede registro, ¿no? Claro, porque eso de trasladar fuertes sumas de dinero, además de que es muy peligroso, es totalmente inconveniente. Entonces, se están dando y se van a seguir dando todos los mecanismos para minimizar, digamos, las opciones de que la gente que actualmente es informal lo siga haciendo. Y yo pienso que los gobiernos que han ido marchando, que han ido avanzando, han ido dando, digamos, muestras de esa consecuencia, digamos, ¿no? Una reflexión final le propongo. Hemos hablado de la importancia de la contabilidad. Hay errores también dentro de la contabilidad. Por otro lado, ¿qué proponer? Porque hay quienes consideran que en un país que ha vivido por tantos años así en la informalidad, de un momento a otro no se puede hacer. Tú no puedes ir a un comerciante y decirle, ¿dónde está tu libro? No tiene, listo ya. Sancionado, multa o un proceso, en fin. Tiene que ser progresivo. Por eso es que aparece la opción de una pyme. Pero esto en desmedro de los beneficios de también algunos ciudadanos, porque no todos tienen los mismos beneficios, ¿no? Hay algunos que en una empresa, por ejemplo, pequeña, solamente están obligados a tener a uno en planilla, y eso implica que solamente uno reciba los beneficios, seguramente. También se ha dispuesto que no sea 30 días, sino 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esa es la fórmula correcta? ¿Esa es la manera progresiva de ir hacia la formalización en un país? En realidad fue una primera fórmula que se dio en su debido momento, cuando todavía no había una formalidad cabal, digamos, en el sector laboral. Y de alguna manera sirvió para incorporar, digamos, a trabajadores que no estaban bajo ningún sistema de planillas, a una planilla que por lo menos le permitiera tener acceso al 50%... Salud, me parece también, claro, ¿no? Pero en la actualidad ya eso debería de cambiar, digamos, de algún modo, a efectos de poder uniformizar los beneficios en una forma equitativa, de tal forma de que no exista esas diferencias. Porque si no, lo que pasaría... lo mismo. Claro, al final de cuentas, el mercado se encargaría, digamos, de aplicarle el castigo a las empresas que utilizan estos mecanismos MIPE, porque dichos trabajadores, si son eficientes o tienen, digamos, un alto potencial de aporte, digamos, como profesionales o como trabajadores, sencillamente al tener una nueva oferta en una empresa que sí le ofrezcan los beneficios integrales, sencillamente va a perder un buen elemento. Entonces, consecuentemente, funciona al principio, pero después ya no es funcional, porque va a perder personal calificado esa empresa, ¿no? Entonces, al final tendría que haber en todo caso un equilibrio, reduciendo quizás las tasas del impuesto a la renta de personas naturales, que es la renta de quinta categoría, que es un tema muy álgido porque la tasa es alta, y reduciendo el tema de las AFP, que también es un tema muy controversial y que deduce demasiado el ingreso del trabajador. Sí, por eso dicen la carga, pues, ¿no? Eso. Pero lo que, insisto, hay que cambiar es la conciencia de la gente, ¿no? Primero, para pagar impuestos. Segundo, para formalizarse. Y aquellos que son empresarios, pues hay que tener un poco más de humanidad, ¿no? De sentimiento, en fin, de solidaridad con los trabajadores. Porque yo creo que usted dice, ¿no? Efectivamente, solamente tienen algunos. Y no se les pone a todos en planilla, o tienen una oferta de trabajo, se les deja ir así fácilmente, no se piensa bien el negocio y la capacitación que ha tenido esta persona en la cancha, como se dice, ¿no? Sí. Es decir, hay una especie del trabajo del día a día nomás en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso está cambiando. No nos enfocamos a hacer las cosas bien. Sí, yo tengo una impresión, digamos, producto de los años de trayectoria en el ejercicio profesional y empresarial, tanto en el Perú como en el exterior, y una de las lecturas que voy viendo en los últimos años es de un cambio lento, pero un cambio al fin en la mentalidad tanto de los empresarios como de los trabajadores, ¿no? Yo creo que en el tiempo, no muy lejano, en la medida que vayamos avanzando todos, cada uno aportando su parte, digamos, ¿no? de colaboración, de participación de la riqueza o de las ganancias de una forma equitativa, razonable, en función al mérito, pienso que vamos a llegar a un buen puerto como país, ¿no? Como sociedad. Ojalá que así sea. Y a los trabajadores también, yo con esto ya cierro y cerramos, también tienen que exigir, ¿no?
porque muchos aceptan las condiciones que se le den nada más. Así y no se puede agachar la cabeza. Ya tenemos que exigir también. Yo en creo todo caso que denunciar, para eso están los inspectores, están los del ministerio, ¿no? Y sobre todo la SUNAFIL, que es la entidad encargada de proteger los beneficios Correcto. o los derechos de los trabajadores, es una entidad muy bien estructurada y con un sentido muy completo e integral. Correcto. De lo que son la defensa, digamos, ¿no?, de los derechos de los trabajadores. Gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Y felices fiestas. De igual manera, feliz Navidad. Gracias a Carlos Vargas, al experto en tributos, a propósito de fin de año también, en medio de la expectativa seguramente por la noche buena, la gente está en eso, pero no hay que olvidar que la formalidad es un aspecto muy importante también en el desarrollo de nuestro país. Pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.